al Dios que vive y permanece para siempre, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En esta preciosa tarde, Dios bendiga al pueblo, la iglesia del Señor, a todos esos amigos que están a través de la web. Les saludamos en el Señor desde Managua, Nicaragua, Centroamérica, para todo el mundo. Igualmente a la radio Camino Santidad y a Tele Santidad, que están juntamente conectados con nosotros. Dios les bendiga, siervos del Señor, hasta Boston, Massachusetts. Y a los pastores Juan y Marisol Barbosa, Dios les bendiga, a toda la congregación, a toda la iglesia, a los amigos, hermanos que están conectados juntos con nosotros también. Les saludamos en el amor del Señor y le decimos: ánimo, hermanos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos contentos con el Señor porque Dios ha permitido que en esta semana, que mientras el mundo disfruta, pasea, la iglesia del Señor no se detiene sino solo a predicar la palabra del Señor y dar testimonio del poder, de la gracia, del amor, de la bendición, y de anunciarles la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Romanos 1:16. Estamos contentos con el Señor y damos gracias porque en este espacio del Instituto Bíblico, equipando a los santos para la obra del ministerio, estamos nuevamente recuperando, haciendo así la encomienda que el Señor nos ha dado de volvernos a la senda antigua, de recuperar la sana doctrina, de ponerla por obra y dar testimonio de la verdad que es por medio de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la Palabra de Dios, que es ley para el creyente, ley para el cristiano. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos en ella el manual para la vida, el manual para la salvación, el manual para la santidad, el manual para vivir conforme a la palabra de Dios. Estamos contentos con el Señor porque Dios nos ha dado ese precioso tesoro como es su palabra, tenerla a nuestras manos, tenerlas y guardarlas en nuestro corazón, poderla escudriñarlas, poderla conocer y ser instruidas en ella, y conocer así de la voluntad, del plan y de la bendición del Dios Todopoderoso, enviando a su Hijo Jesucristo para salvación a toda la raza humana. Así que en esta tarde, en el espacio Equipando a los Santos para la obra del ministerio, estamos con una serie de enseñanzas que son las doctrinas básicas de nuestra fe. Y en esta tarde vamos a ver las Escrituras. Recuerde, amigo, hermano, que como base para nosotros, las Escrituras tienen que ser ese fundamento que trae al hombre seguridad y confianza, y nos da revelación y nos da el conocimiento de la voluntad, de la gracia, del plan y de la salvación que Cristo se vino a dar en rescate por toda la humanidad. Entonces damos gracias al Señor y en esta tarde entramos de lleno ya en el estudio de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras. Buen Dios y Padre Celestial, en esta preciosa hora glorificamos su nombre, le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza y le damos acciones de gracias, Señor amado, porque usted es bueno, para siempre son sus misericordias. Permite, Dios mío amado, que la gracia, el poder de su Espíritu Santo, glorioso, ministre, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, estos 4 puntos cardinales de este mundo, Señor, desde Managua, Nicaragua, para todo el mundo, Señor, juntamente conectados con Radio Camino de Santidad, Tele Santidad, Señor, la ciudad de Boston, Massachusetts, Señor amado, y tus siervos, los pastores, Señor Barbosa, que están allí, Dios mío amado, siempre, Dios mío amado, al frente de la obra, Dios mío, presentando ese evangelio de gracia. Ponemos a la congregación, ponemos a tu siervo y ponemos todo al pueblo que está allí, aún a los amigos, Señor, que mientras tu palabra sea expuesta, la enseñanza, Señor, usted dé convicción de pecado, redarguye, Dios mío amado, exhorta, reprende, sana, salva, liberta, Dios mío, trae bendición, trae respuesta, trae fortaleza, trae consuelo.
y sea tu palabra corriendo y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual han sido enviados. Así, Señor, declara tu palabra, Dios mío amado, que han sido enviadas con el propósito. Declara tu palabra en Isaías, Señor amado. Extiende tu mano de poder, Dios mío amado, y tu gracia sea derramada para salvación en el nombre de Cristo Jesús. Le vamos a dar gloria, le vamos a dar alabanza. Y desde ya, Señor, trae bendición por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Las Sagradas Escrituras surgen como una necesidad. ¿Por qué surgen como necesidad? El Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Creador, el Dios Formador, el Dios Santo, el Dios Eterno, trajo como una necesidad para el hombre revelar las verdades, revelar esas verdades acerca de la creación, acerca de la humanidad en esta tierra, el propósito por el cual fue creado el universo, el propósito por el cual fue creado los cielos, la tierra y el mar, el propósito de dar a conocer en toda esta creación, como lo describe el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, enviando a su Hijo Jesucristo, y esa carta que Pablo escribe a los colosenses para dar a conocer la deidad del poder de Dios, que por Cristo, para Cristo y de Cristo fue hecho todo, declara la palabra, porque en Él estaba toda la plenitud de la deidad para que fuese conocida a todo el hombre. Pues Dios se ha querido revelar. El mayor interés del Señor en la persona de su Hijo amado Jesucristo, enviándolo a esta tierra, fue para dar a conocer su amor, ese plan maravilloso, esa salvación tan grande que era por medio de su Hijo amado. Entonces entendemos que las Sagradas Escrituras surgen como la necesidad para ser reveladas las verdades de Dios hacia el hombre. Es Dios el Creador, es Dios el Proveedor, es Dios el Salvador, la fuente, y Él es el único encargado y el único comprometido y el único interesado en revelar las verdades a los suyos. Y la palabra lo describe de que no solo de pan viviría el hombre, lo declaró Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 4. Cuando Satanás llegó a tentarlo, él sintiendo hambre, después de 40 días y 40 noches de ayuno y oración, Satanás llegó a citarle las Sagradas Escrituras y a decirle, escrito está, que si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. El mismo Señor, refutando la mentira de Satanás, le dice, escrito está, Satanás, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es de la boca de Dios, es de la boca del Creador, es de la boca del Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente, que salen ese deseo, ese anhelo de querer revelarse al hombre, porque el mayor interesado es Él, para que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna, declara la palabra. Pues las Escrituras relatan que en el Medio Oriente aparecieron 3000 años antes de Cristo, y existen vestigios, hallazgos, testimonios desde esa época acerca de las Escrituras. Habían jeroglíficos donde los pueblos semitas fueron los que inventaron el alfabeto cuando se dieron cuenta de que podían representar mediante signos los escritos de sus fonemas y su lenguaje, ya que contenían dentro de su idioma unas 30 letras del alfabeto, y después, conforme el tiempo se desarrolló y avanzó más la significación de poder poner esa escritura en un material, usando un método para que ellas quedaran plasmadas para las generaciones posteriores. Usaron ladrillos de barro,
haciendo en ellas incisiones para que quedaran en ellas esculpida cada carácter y cada letra que ellos habían usado para poder comunicarse los unos a los otros. Así representaban sus signos, haciendo ver que la necesidad de escribir estaba para poder dar a las generaciones futuras un legado. Fueron métodos que se fueron conforme el tiempo avanzando y desarrollándose, métodos de escrituras que eran mediante líneas que se trazaban sobre ellas, y en algunas se ponían inscripciones en las cuales se utilizaban sus alfabetos, en otras habían sido descubiertas para poder representar en ellos las verdades. El pueblo de Israel adopta este método nuevo, y aún otros pueblos de alrededor de la nación de Israel, para poder ellos tener un informe acerca de todo lo que se tenía escrito. Al igual que el pueblo de Israel, los arameos y los griegos vinieron adoptando este sistema, al cual se le denominó el alfabeto fenicio. Aunque al comienzo este alfabeto no tenía signos para las vocales, fueron introducidas más tarde por los griegos. Los egipcios y otros pueblos del Medio Oriente también acostumbraban a escribir de derecha a izquierda. Pero vamos a hablar acerca de algunos métodos que se usaron para poder dejar plantado como memoria para las futuras generaciones. Muchas escrituras en el Antiguo Testamento entendemos, y uno de los aspectos que la palabra del Señor lo relata fue en los tiempos de Moisés. Muchos de estos pueblos en Medio Oriente, Israel, los egipcios, los griegos, usaron el método y los medios y los sistemas haciendo uso de piedras. Documentos arqueológicos han registrado y dan testimonio de que en algunas superficies de piedra eran utilizadas para escribir, y lo hacían los reyes de Medio Oriente. Estos acostumbraban a levantar monumentos en los cuales dejaban registrados sus victorias, usando pirámides, columnas. El pueblo de Israel también, uno de los hallazgos nosotros y de testimonios de la palabra del Señor que encontramos en Deuteronomio y en el libro de Éxodo, encontramos las escrituras escritas por el Señor, por Jehová Dios, en los tiempos de Moisés, tomando piedras y esculpiendo en ellas los 10 mandamientos. Entendemos por la palabra del Señor que algunos reyes también de Israel adoptaron este sistema. Recordemos que Moisés quiebra las primeras piedras donde Dios había escrito con sus manos y con su dedo los 10 mandamientos, al cual también Dios le dio mucho tiempo después la orden de escribir en ellos, al buscar 2 piedras como las primeras y que las alisara y les diera forma también para escribir lo que estaba escrito en las primeras, mientras Dios le venía dictando. Algunos reyes, relata la palabra en 2 Samuel 5:11, que el rey de Tiro, Irán, envió embajadores a David para traer madera de cedro y trabajar la madera, carpinteros y canteros para los muros de los cuales edificaban la casa de David. Encontramos entonces también que algunos materiales que se sirvieron para plasmar las escrituras y algunos escritos naturales de algunos reyes, como eran las victorias, también fueron utilizadas por el pueblo del Señor, enviados por el mismo
por la orden del Señor a que fueran guardados la palabra de la ley de Jehová. Otros también usaron como material el barro. Ezequiel capítulo 4 verso 1 describe de que el Señor le habla a Ezequiel y le dice: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y pon delante de ellos endechas, escribe y diseña sobre él toda la ciudad de Jerusalén. Ezequiel 4:1. Entendemos entonces que en barro fue un método, un medio, un material que se usó los antiguos para poder conservar algunas escrituras y algunas palabras, orden, mandamientos, enseñanzas que Dios dejaba para su pueblo y que quedaran para la posteridad. También por la palabra del Señor fueron usados y algunos materiales más, eran técnicas, medios y métodos para poder conservar las escrituras. Otro de los medios fue el papiro. Este era un material muy abundante en Egipto, cerca del río Nilo, en los pantanos de Israel. Era un tallo de forma triangular que se cortaba en tiras largas por las cuales se podía poner sobre una superficie plana, unas junto a otras, con dos capas superpuestas horizontales y verticales, para que luego se tomara presión sobre ellas y así se mezclaran, resultando de ella una capa homogénea que se secaba al sol. Este material ofrecía en ella una superficie excelente para las escrituras. Este método también se usó entre los siglos 7 hasta el 10 después de Cristo. También en algunas pieles de animales en Medio Oriente eran utilizadas, como las pieles de ovejas, de cabras y de ternero, para escribir sobre ellas. Generalmente se usaban también el lado donde está el pelo, pero en caso necesario se escribían de ambos lados. Ezequiel capítulo 2 verso 10 da un registro acerca de este tipo de material, donde el Señor también llama a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, es necesario que escriba. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritos en él endechas, lamentos y ayes. Los griegos desarrollaron este método usando las pieles para facilitar y guardar y conservar en ellas escrituras, usando las dos caras. También la palabra describe de que otro de los métodos, según la historia, relata de que para conservar muchas escrituras, tantos divinas que eran dictadas por la boca de Dios, como en el tiempo de Jeremías, donde había un escribano, había alguien quien dictaba y otro que escribía. En este caso, la palabra del Señor relata cuando el rey Joaquín quemó el rollo. Los religiosos, los sacerdotes de ese tiempo, llamaron a Jeremías y le dijeron: ¿cómo es que tomaron estas escrituras? ¿Cómo es que tuviste en tus manos este mensaje? Y Jeremías comenzaba a decir, a Baruc, que era el escribano, le decía, el Señor hablaba a Jeremías, le decía a Baruc que escribiera, y él comenzaba a escribir lo que se le dictaba. Esto eran formas para conservar las escrituras, los mensajes, y en este caso eran mensajes de juicio, donde el pueblo del Señor había pecado contra el Señor y se había rebelado contra él. En algunos de los pueblos también eran usados, también en Israel no quedó atrás haciendo uso de algunos medios como los sellos. Reyes y funcionarios publicaban y labraban un sello personal en forma de anillo, en el cual incluían figuras y nombre del dueño, con indicaciones del cargo a veces. Estos sellos se utilizaban para certificar las posesiones de algún bien o objeto, para indicar la procedencia. En el caso del rey Acab,
Jezabel hizo uso, Primera de Reyes 21:8, haciendo uso de la autoridad que ella ejercía como esposa del rey, tomó el anillo real, el sello real del rey, ordenando la muerte de Nabot y escribiendo cartas en nombre del rey Acab, las selló con su anillo y las envió al pueblo y a los ancianos, acusando a Nabot de rebelión y de blasfemos en contra del rey y en contra de la ley. En muchas expediciones arqueológicas se han encontrado algunos sellos en anillos donde estaban labradas los nombres o alguna esfinge dedicada a uno de los reyes. También encontramos la alfarería, que fue un medio abundante, ya que la arqueología también descubrió en gran cantidad piezas de alfarería, objetos completos o en trozos que fueron utilizados como superficie para escribir, inscripciones que indicaban el nombre también del propietario y del objeto. A este método los arqueólogos le llaman ostraca. Esta palabra viene del hecho de que entre los griegos se usaban estos trozos de cerámica para grabar en ellos algunos acontecimientos o imágenes o figuras de algunas situaciones. Encontramos que muchos de estos instrumentos, de estos objetos, eran usados para guardar y conservar algunas escrituras en la antigüedad. También el metal nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 28, da mucha información acerca del metal. Puede ser oro, puede ser plata, puede ser cobre, puede ser bronce. Y Éxodo 28, 36 al 38, la palabra dice: harás además de ellos para la ropa del sacerdote, de los sumos sacerdotes, una lámina de oro fino, y grabarás en ellas como grabadura de sello, y dirá: santidad a Jehová. Estos materiales eran usados para guardar en ellos también algunas escrituras, encontrando también así algunos de plomos, algunos de cobre, y hacían distinción entre el pueblo y los sacerdotes en el caso del pueblo de Israel. Otro de los medios o materiales que usaban para guardar las escrituras era la madera. Aquí en esta se hacían inscripciones, y la palabra describe que en Número 17, cuando la vara de Aarón floreció, y no solo floreció, sino que Moisés dijo que la vara que el Señor tomara del varón, esa era la que el Señor iba a escoger, y esta iba a dar fruto. Esta no solo dio fruto, sino que floreció. Describe la palabra: florecerá la vara del varón que yo escogiere. Y escoge la vara de Aarón el Señor, en este caso la madera. He aquí que la vara de Aarón reverdeció, echó flores y también echó frutos y también renuevo. Entonces entendemos que también la madera eran medios o métodos que usaba el Señor para poder guardar, dar instrucciones al pueblo que fuera guardada celosamente las escrituras. También Ezequiel capítulo 37 recoge alguna información de este método, donde le dice: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Toma después otro palo y escribe en él. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo en tu mano. En el caso de Moisés, cuando el Señor le dijo a Moisés que tiene en tus manos una vara, entonces extiéndela para ver la victoria y la bendición que el Señor le daba. También la cera era un material y un instrumento y un medio para guardar y conservar algunas escrituras. La palabra lo describe en Lucas 1:63, cuando el sacerdote Zacarías, viendo la visión,
pide que se le mande una tablilla y en él escribe el nombre del hijo que había nacido. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. En marfil también se escribían muchas inscripciones y escrituras para poder conservarse. La palabra del Señor nos relata que las escrituras son de inspiración. Según de Timoteo 3:16, la palabra describe que todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el creador, el autor de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la palabra de Dios, es Dios mismo quien se revela al hombre, dando a entender y a conocer su plan, sus propósitos, sus proyectos, su mensaje a la humanidad. La palabra del Señor relata de que ningún hombre, declara la palabra, que ninguna de la profecía de las Escrituras fue traída por voluntad humana, dice 2 de Pedro 1:20, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que el Señor les dictaba. Entendemos entonces que aunque muchos nieguen las Sagradas Escrituras y digan que el papel aguanta todo y de que todos los libros aguantan todos los que escriben, la palabra del Señor registra de que ellas son espíritu y son vida. El Evangelio de Juan, el Señor le advirtió a sus seguidores y a su pueblo, le dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El principal interesado en que nosotros conozcamos sus palabras y conozcamos el mensaje y conozcamos las verdades y que sean reveladas a la humanidad para que conozcan el propósito, el motivo y la razón por qué este mundo fue creado y entendamos que el enemigo de la humanidad, el enemigo del hombre y el enemigo de Dios se llama Satanás. Este fue el que llegó tentando a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. El Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces entendemos que las Sagradas Escrituras surgen como la necesidad de Dios para revelar. Dios en su amor y su misericordia se revela al hombre para dar a entender sus propósitos y su mensaje. Las Sagradas Escrituras, el mismo Cristo las utilizó y la palabra lo describe en el Evangelio de Lucas, que hoy cuando estaba delante en el templo, el Señor delante de todos los expertos y los ancianos y todos los sacerdotes, el Señor tomó el rollo del libro y dijo: hoy se ha cumplido estas Escrituras. Lo que relata el profeta Isaías describe y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Isaías 60. Por lo cual me envió Jehová para dar buenas nuevas de salvación, para anunciar el año de la buena voluntad de Dios, para traer libertad a los cautivos, para que a los ciegos se le abran los ojos, para que a los presos se le dé apertura de la cárcel, para que a los enlutados se le dé manto de gozo en lugar del espíritu afligido, para que se le dé óleo a aquellos que están de luto. La palabra del Señor dice: hoy se ha cumplido. Estando en el templo, el Señor dándoles la cátedra a todos los grandes y maestros de la ley, le dice: se ha cumplido delante de ustedes esta Escritura hoy. Entonces entendemos que Cristo mismo la enseñó haciendo uso de ella. También la palabra del Señor es conocida como, tenemos algunos sinónimos de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, como lo declara Santiago 1:21, que toda la palabra del Señor, la palabra de Dios, como lo describe Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne aún las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 describe el poder que hay en la palabra del Señor. El Evangelio de Juan también deja por sentado que las palabras que él ha hablado son espíritu y son vida. Lo registra la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 6.
La palabra del Señor son escritas como las palabras de Cristo, la palabra de verdad, las santas escrituras, como lo dice Romanos 1:2 y 2 de Timoteo 3:15, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entendemos que por la palabra del Señor, la salvación es dada a los hombres por gracia. La palabra lo describe en Efesios 2:8 y 9 y dice que por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Es por las Sagradas Escrituras que entendemos el mensaje de la salvación, Romanos 1:16, y entendemos el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, porque dice que no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Hechos 4:12 también describe que la salvación en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. Y Filipenses 2 describe de que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, confesando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces encontramos que no hay salvación fuera de Jesucristo. Las Sagradas Escrituras dejan como registradas y se han cumplido a través del tiempo. Como el mismo Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces entendemos que aunque muchos quisieran erradicar, borrar del mapa, arrancar y hacer, como en los tiempos de Hitler, hacer desaparecer este libro de la palabra del Señor, el mismo Josué le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque también es conocido como libro de la ley, sino que en él vas a meditar de día y de noche, para que hagas conforme a lo que él está escrito. No solo vamos a guardarla, sino a conservarlo y hacer conforme a lo que está en Cristo, para que todo lo que hagas te vaya bien y seas prosperado. La palabra del Señor proclama en el Salmo 1, que es bienaventurado el varón que está siempre delante del Señor guardando su palabra. También la palabra lo describe como la ley de Jehová, la espada del Espíritu, como describe Efesios 6:17. Hablando acerca de la armadura, debemos de estar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como lo relata Romanos 3:2 y Primera de Pedro 4:11, haciendo mención a la palabra del Señor. Contienen en ellas promesas, como es el Evangelio de la gracia, de la salvación y del perdón. En ellas se revelan las leyes, estatutos, mandamientos, decretos y juicios de Dios para esta humanidad. Vas a guardarla, le dijo el Señor a Moisés, que le diera como enseñanza e instrucción al pueblo este libro de la ley, y a ellas se la vas a repetir a tus hijos, estando en el camino, estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes. La vas a escribir en los postes de tu casa, en las ventanas, la vas a poner como frontales entre tu frente, la vas a escribir en las tablas de tu corazón, como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces entendemos que no son simples escrituras, porque los reyes del antiguo Medio Oriente, Egipcio, Babilonia, también tenían escrituras y conservaban en ellos sus leyes, sus victorias, pero estas no son simples escrituras, pues la palabra del Señor son espíritu y son vida. Hablamos en términos generales escrituras, pero estas son las escrituras sagradas, las sagradas escrituras. Son la ley de Dios, la palabra de Dios, las palabras de vida, las palabras de Cristo, las palabras de verdad y las santas escrituras. El libro de la verdad, el libro de la ley, el libro de Jehová y el libro de Dios. También hablamos que son la espada del Espíritu, es la palabra del Señor. Ellas testifican de Cristo. Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Ellas también están completas y no le falta nada. No hay nada más que se le añada a las Sagradas Escrituras y no hay nada que se le quite porque hay una sentencia. La palabra describe en Apocalipsis capítulo 22 que hay de aquel que le quite, porque Dios quitará de él el libro, su nombre del libro, y también aquel que le añada traerá sobre él todas las plagas escritas en ese libro. Ya están completas en Cristo Jesús, pues la palabra del Señor relata en los evangelios de que Jesús, estando en la cruz, dijo, consumado es. Para que se cumpliesen las escrituras, tengo sed. Dando a entender, queriendo decir, de que todo estaba terminado y que no había nada más que escribir. Pablo relata de que el Señor le dio tanto a Pablo, a Juan, a Pedro y a Santiago la inspiración por medio de su Espíritu Santo a escribir lo que Dios venía dándole para su fiel cumplimiento. Entendemos que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, lo que nosotros conocemos como la Biblia, en el mundo entero no hay familia, no hay hombre, no ha habido hombre en esta tierra que haya tenido en sus manos un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y en los tiempos de Jesús, antes de Jesús, los griegos habían traducido el Antiguo Testamento al idioma original, lo que nosotros conocemos como la Septuaginta, para que todo judío tuviera un ejemplar de la palabra de Dios. Ese fue un aporte que dieron los griegos a la cultura de aquel tiempo y se ha registrado en la historia para que nosotros entendamos que ha sido el propósito de Dios ser revelado. Dios se revela al hombre, así como Dios se revelaba a Jeremías para que Baruch escribiera y él le dictaba. También el mismo Señor se reveló a Ezequiel, a Isaías, y aún el mismo Juan en el Apocalipsis, Dios lo reveló para que escribiera, aunque hubieron muchas cosas que no fueron escritas, porque Dios no las permitió. Y las que se escribieron fue para nuestro entendimiento, para nuestro ejemplo y para bendición nuestra. La palabra del Señor es y va a ser siempre la palabra de Dios. Y el hombre está en una posición de decisión, de escoger y acogerse a la palabra del Señor para que viva conforme a la voluntad del Señor. El Señor le dijo, yo pongo hoy de testigo al cielo y a la tierra, escojan pues la bendición o la maldición. En ella están escritas las bendiciones y las bendiciones para aquel pueblo obediente, justo, que ama a Dios, y aquel pueblo rebelde, desobediente, entonces traerá sobre él las maldiciones. Escojan pues ustedes la vida o la muerte, le dijo el Señor por medio de Moisés al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, dándoles leyes y mandamientos y ordenanzas para que vivieran conforme a la voluntad de Dios y no conforme al mundo, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda inmundicia. Uno de los mensajes que se dio en el primer concilio, Hechos capítulo 15, el Espíritu Santo dijo claramente que se abstengan de comer carne de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos y de toda inmundicia y fornicación. Porque el Señor no va a poner sobre el pueblo otra carga. Dios quiere que viva su pueblo y su iglesia en comunión y en santidad. ¿Y cómo va a vivir en comunión y en santidad? Si no guarda la palabra del Señor, si no hace la voluntad de Dios, si no acata la voz de Dios. ¿Y cómo es acatar y obedecer la voz de Dios? La palabra escrita, la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, haciendo uso de su siervo como Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, todos los escritos de la palabra del Señor, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Apocalipsis, donde le escribe el apóstol Juan, las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, las cartas de Pablo a la iglesia de Efeso, de Corintios, a los colosenses, a los de Tesalónica, a los de Galacia,
usando a Santiago también para que escribiera a los creyentes de ese tiempo, al apóstol Pedro, al mismo Judas, hermano del Señor. Dios le da una carta a Judas, hermano del Señor, quien escribe la carta de la epístola de Judas. Pablo le escribe a Filemón también, y aquel escrito Dios lo ha dejado para que el hombre aprenda a vivir, así como están los salmos, los libros poéticos, los libros proféticos, los libros históricos, para que el pueblo del Señor conozca a profundidad y a inicios el origen de la voluntad y la bendición del Señor. En ella están las verdades, en ella está la revelación, en ella está lo que Dios ha querido mostrarle al hombre. Él es un tesoro. La palabra dice: si me amas, guardarás mi mandamiento. Si me amas, mis palabras vas a guardar. Si me amas, vas a poner por obra mi palabra. Por eso Santiago escribe a la iglesia y le dice de todos los tiempos: sean no solo oidores de la palabra, sino también hacedores. Pues el mismo Santiago describe que la fe sin obra es muerta. Debe de ir acompañada la fe conforme a sus obras. No solo obras separadas de la fe, ni la fe separada de la obra. Por eso la palabra del Señor son llamadas puras, verdaderas, profundas, preciosas y grandes promesas, vivas y eficaces, como lo escribe Hebreos 4:12. Son espíritu y son vida, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 6. Son escritas para nuestra enseñanza, para que como aquellos hagan, nosotros no hagamos. Son hechas para ser utilizadas por todos los hombres. Nada hay que quitarle ni añadirle, como habíamos ya anteriormente puesto en orden, ¿verdad? Deuteronomios 4:2. Son parte de nuestra vida diaria, tiene que ser parte de nuestra vida, parte de nuestra comunión. Tienen que estar íntimamente ligadas para que nosotros conozcamos las verdades de Dios, los mandamientos de Dios, y debemos de ponerlas por obra. Las palabras del Señor tienen poder, ellas regeneran, vivifican, alumbran, como lo dice Salmo 119, 130, convierten el alma, como lo dice el Salmo 19, las leyes de Jehová son perfectas, nos hacen ser sabio al sencillo, convierten el alma, son santas. El mismo Jesús declaró en el Evangelio de Juan 17:17, dice: guárdanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ellas producen fe, como lo describe la palabra en Juan 20:23 y Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que nadie puede tener fe fuera de la Biblia. Ese término fe ha sido mal usado, mal empleado y mal distribuido, porque no hay fe fuera de la Biblia, fuera de escuchar la palabra textualmente citada, escrita y literalmente puesta, porque ellas tienen poder y también tienen vida. Ellas producen fe, ellas producen esperanza, ellas producen obediencia, ellas producen santidad, ellas purifican el corazón, te purifican el alma, limpian nuestros caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119:9. Hay que guardarlas, porque ellas también nos guardan de las sendas de la muerte, nos libran de peligro, nos libran de caer en el mal. Ellas nos dan vida, nos proveen alimento, sustento. La palabra del Señor provee en crecimiento, en la gracia del Señor y en el poder de su fuerza. Ellas edifican nuestra fe, consolidan nuestra fe, nos amonestan. En guardarlos hay grandes bendición. En guardarlas ellas traen beneficios. Ellas consuelan, declara la palabra. Traen consuelo. La palabra del Señor
son útiles para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Te capacitan, te preparan, te instruyen, te enseñan, te hacen sabio, te alegra en el corazón. La palabra del Señor alegra en el alma, alegra en el corazón, da vida al espíritu, dan vida a nuestro hueso, dan vida a nuestra alma, vienen como riego de manantial. La palabra del Señor nunca vuelve en vacía, declara Isaías. Cumplen el propósito por el cual ha sido enviada. La palabra tiene que correr, le dijo Pablo a los tesalonicenses, que corra y sea glorificada para que cumplan el propósito por el cual han sido enviadas. Así como la lluvia, dice Isaías, que desciende sobre la tierra, que viene del cielo a la tierra y bendice la tierra. La palabra del Señor traen vida, traen bendición, traen alegría, traen consuelo. Ellas nos ayudan a que nosotros crezcamos espiritualmente, las cuales te harán sabios para salvación, le dijo Pablo a Timoteo, que guardara en ellas las palabras, que las pusiera por obra. Las letras de las escrituras son espíritu, pero sin el espíritu, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Las escrituras son espíritu y son vida. El Evangelio de Juan 6:63. El querer ignorar las Sagradas Escrituras es un grave error. El querer borrarlas y erradicarlas trae como consecuencia muerte, separación, trae como juicio de Dios hacia el hombre. El negarlas, el cerrar el corazón, porque la palabra del Señor es la voz de Dios. Es el propósito de Dios, y el Señor le dice al pueblo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Entonces, la voz de Dios son sus palabras, son la Biblia, son las Sagradas Escrituras, son la ley de Dios. Si oyeres hoy su voz, no le endurezcas. Se le da como advertencia y a la vez como un ruego al ser humano de que en ella tenemos la vida eterna. Son las que dan testimonio de Cristo y ellas nos traen la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y si Cristo os libertare, sería verdaderamente libre. En Cristo está la libertad, en su palabra tenemos la verdad. Muchos han ignorado la palabra del Señor, así como muchos también las han arrancado del corazón. La palabra declara en Mateo capítulo 13 que es la semilla que germina para vida y para vida eterna. Que muchos agarran la palabra del Señor, la semilla de Dios, y ella no germina en el corazón del hombre para hacer la voluntad de Dios, porque el hombre cierra su corazón, cierra sus oídos y cierra sus ojos a la palabra, a la voz, al mandamiento y a la gracia del Señor. Entendemos entonces que la palabra del Señor hoy más que nunca describe que los tiempos peligrosos de apostasía que la iglesia está pasando, declaró y advirtió el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, hablando a la iglesia de todos los tiempos, que muchos apostatarían de la fe, que muchos se volverían a la fábula, que muchos volverían a los cuentos de vieja, que los indoctos e inconstantes tuercen las Sagradas Escrituras para su propia perdición. Aquellos que echan tras sus espaldas la palabra no verán la gloria de Dios, sino el juicio de Dios. Aquellos que no la predican, no las cumplen, viene el juicio de Dios sobre su vida. Aquellos que usan la palabra para su propia conveniencia, la palabra dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, haciendo uso de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son el misterio de la piedad. La palabra del Señor, Cristo es juntamente también con su palabra el misterio de la piedad. Él mismo es. Las Sagradas Escrituras vienen siendo las que te pueden hacer sabios para la salvación. Tienen beneficios, como Pablo le exhortó a Timoteo y le dijo: el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene beneficio de esta vida y la venidera. Es poner en práctica la palabra del Señor, que contienen en ella salvación, gracia, perdón, misericordia, bondad, justicia, santidad. Todo eso es la palabra del Señor. La palabra del Señor es hacer la voluntad, y ellas son manantial, son fuente. El Señor envió un juicio sobre el pueblo de Israel, enviando un mensaje al profeta Jeremías, y le dice
Porque dos males ha hecho a mi pueblo, me ha dejado a mí fuente de agua viva, que es el que tiene su palabra, y la palabra son fuentes, son vida, son agua, son pan, son poder, son autoridad, son espíritu. La palabra es el maná que cayó del cielo, que es Cristo mismo. La palabra del Señor es Dios mismo, es Cristo mismo actuando. Es la fuente, esa roca que en el Horeb manó agua para saciar la sed del pueblo. Era Cristo mismo en su palabra, era la palabra de Dios corriendo para alimentar el alma y vivificar la vida de todo ese pueblo que estaba pasando un desierto, tanto físico como espiritualmente. Pero el asunto de este no era un desierto físico, sino el desierto del alma. Y Cristo es la fuente. Entonces me han dejado a mí fuente de agua viva y se han ido tras las cisternas que no retienen agua y han cavado para ellas cisternas rotas. Cristo es la fuente de la vida, el manantial de la vida. Él es la palabra vivificante, es el pan vivificador. Él es el poder de Dios en nuestras vidas para salvación, para bendición, para libertad, para sanidad, para bendición al pueblo. Pero también es la piedra en la cual tropiezan los ignorantes, los rebeldes, los desobedientes, los incautos, aquellos insolentes, simples, necios. Es la piedra que ha sido desechada por los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo, declara la palabra, que es Cristo mismo. Guardarlas nos librará de la muerte, guardarlas nos preservará la vida, guardarlas hay bendición, guardarlas hay promesas de Dios. Ellas nos edifican, nos amonestan, nos consuelan, nos alegran. No podemos nosotros ignorar las Sagradas Escrituras porque ellas mismas, Cristo mismo no vino a condenar al mundo. La misma palabra es la que condena. La misma palabra es la que te levanta. La misma palabra es la que te exhorta. Las Escrituras vienen siendo para el hombre el único medio que Dios ha dejado palpable, tangible y real para que nosotros entendamos que en ella está escrito todo acerca de nuestro pasado, presente y futuro. Ellas encierran la verdad de Cristo, encierran la realidad del cielo y también la realidad del infierno. Las Sagradas Escrituras tienen como mensaje predicar a Jesucristo, el Salvador del mundo, el Salvador. La palabra dice, cuando los ángeles vinieron, según las Escrituras, que un niño nos había nacido, dijo Isaías, niño nos había sido dado y el principado sobre sus hombros. Los mismos ángeles dijeron, ha nacido en Belén el Cristo, el Salvador. Cuando le fue anunciado a María, le dijo, porque lo que está en ti es engendrado por el Espíritu Santo y Él salvará al pueblo de sus pecados, del pecado, de la muerte, de la maldad. Su nombre es Jesús, su nombre es Emmanuel, su nombre es admirable, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Él es la verdad. Y en la palabra nosotros tenemos la vida eterna. La palabra, las Escrituras del Señor nunca vinieron por interpretación privada, ni por revelación de hombre, ni para hombre, sino de Dios, como lo describe 1 Pedro 1:20. Ninguna de las Escrituras de la Sagrada Biblia, porque hay muchos escritos y muchos libros que se escribieron, pero no fueron por Dios. Muchos religiosos apóstatas tienen sus propios libros, sus propias lecturas, sus propias leyendas, sus propias escrituras, pero no es las escrituras de Dios, no es la ley de Dios, no es el mandamiento de Dios, no es la palabra de Dios, no es la palabra de verdad, tampoco es la palabra de vida. Pero esas palabras no tienen vida, no tienen eficacia, no tienen poder. Al contrario, traen muerte. Por eso debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras y encontrar en ellas la bendición del Señor. Debemos de creerla, debemos de buscarla, debemos de leerla, debemos de amarla, debemos de abrazarla, debemos acogerla, debemos retenerla, debemos de recibirlas con amor, con mansedumbre. Debemos de verdaderamente guardarlas, atesorarlas en el corazón y deben ser enseñadas aquellos que necesitan. Aquellos que demanden razón de la esperanza está puesta en la palabra del Señor para todos aquellos que se pierden. Se pierde aquel que quiere verdaderamente cerrar sus oídos, cerrar sus ojos y cerrar su corazón a la voz de Dios, a la palabra. Estas mismas palabras han sido objetos constantes de controversia, de rebelión y de maldad, pero entendemos que esos son los rebeldes, los que no tienen al Espíritu, los sensuales.
Por eso hemos de cuidar y guardar en nuestro corazón. Si me aman, dice el Señor, mi palabra guardarán. Mi palabra son espíritu y son vida, y ellas son las que dan testimonios de mí. Debemos de hacer la voluntad de Él, confiando, obedecerlas, dando testimonios de ellas, pidiendo en oración poder ser reveladas en el nombre de Cristo Jesús. Entendemos en ellas las promesas de nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Preparando a los santos para la obra del ministerio.